Hay como una idea de Patrick Bateman, una especie de abstracción, pero no hay un yo auténtico, solo una entidad, algo ilusorio, y aunque yo pueda disimular mi fría mirada y tú puedes estrecharme la mano y notar que su carne aprieta la tuya, y puede que hasta puedas considerar que nuestros estilos de vida son parecidos, sencillamente yo no estoy aquí. Me resulta difícil tener sentido en un determinado nivel. Mi yo es algo fabricado, una aberración. Soy un ser humano no contingente. Mi personalidad es imprecisa y está sin formar. Mi inhumanidad es profunda y persistente. Mi conciencia, mi piedad, mis esperanzas desaparecieron hace tiempo, si es que existieron alguna vez. No hay más barreras que cruzar. Todo lo que tengo en común con el incontrolado y el loco, el depravado y el malvado, todas las mutilaciones que he practicado y mi absoluta indiferencia hacia ellas, ahora lo he sobrepasado. Con todo, todavía me aferro a una sencilla y triste verdad. Nadie está a salvo, nadie se ha redimido. Sin embargo, yo soy inocente. Debe asegurarse que cada modelo de conducta humana tiene cierta validez. ¿Es el mal algo que uno es? ¿O es algo que uno hace? Mi dolor es constante e intenso, y no espero que haya un mundo mejor para nadie. De hecho, quiero que mi dolor les sea infligido a otros. No quiero que nadie escape. Pero incluso después de admitir esto, y yo lo admito incontables veces en todos y cada uno de los actos que he cometido, y de encarar estas verdades no hay catarsis. No consigo un conocimiento más profundo de mí mismo. No se puede extraer ninguna comprensión nueva de nada de lo que digo. No hay razón para que te cuente nada de esto. Esta confesión no significa nada. Estás escuchando Rebetic. Dale movimiento a tus ideas. Advertencia. Este podcast busca promover la reflexión y difundir ideas filosóficas, no imponer ideologías. Por ello, se busca la exposición de estas ideas de manera objetiva y advertiremos cada que se emita una reflexión personal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Rebeca Lugo y yo estoy muy contenta porque vamos a hablar sobre algo que traigo en la cabeza desde antes de crear el podcast, y es acerca de American Psycho y el arte inmoral. Antes que nada, me gustaría primero comenzar contándoles mi experiencia leyendo el libro y viendo la película. De esta forma creo que puedo meterlos un poco más en contexto en la discusión. Para los que no sepan, American Psycho es un libro escrito por Bret Easton y posteriormente en el año 2000 fue adaptada al cine y dirigida por Mary Harron. La historia está narrada desde el punto de vista de Patrick Bateman, un joven ejecutivo estadounidense rico que se preocupa mucho por su aspecto y con un estatus social bastante alto, que se convierte en asesino serial. Anteriormente yo ya había visto la película, pero la verdad es que no le había puesto la suficiente atención. No fue hasta que en una lectura conjunta leímos el libro cuando realmente me afectó la historia. El libro es muy descriptivo. Literalmente Patrick te cuenta qué tiene puesto, de qué marca, y no solamente qué él lleva puesto, sino qué llevan puesto los demás. Es demasiado descriptivo. De hecho, hay partes en donde también hace análisis musicales de bandas, muy extraño. Entonces no solamente es demasiado descriptivo con los asesinatos que comete, sino también con cada parte de su vida. Y yo creo que eso es parte de la personalidad del personaje. Es decir, la misma narración del libro es una parte fundamental para entender al personaje. Y estaba llevando bastante bien el libro, como por la mitad. Todo iba bastante bien, relativamente. Pero no fue hasta que apareció la escena de un asesinato y violación de unas mujeres que, vaya, me dio mucho asco. Y como preliminar, no soy una persona insensible que no se afecte con ese tipo de escenas, con ese tipo de películas o libros. Pero sí me consideraba una persona que podía tolerarlas, que podía soportarlas. Y bueno, con esta escena no pasó así. Me dio mucho asco todavía, incluso lo recuerdo y me da cosa. Es como una especie de sentimiento entre mezcla de asco y repulsión. Vaya, no la estaba pasando nada bien. Toda la construcción del personaje y toda la construcción de la historia me había llevado a realmente sentir mucha repulsión.
Sobre todo, supongo que siendo mujer me estaba afectando porque de cierta forma me vi reflejada en esas mujeres. Pensé seriamente en abandonar el libro. No podía continuar y lo dejé unos días. Y en estos días me puse a pensar y de pronto en mi cabeza apareció un pensamiento. Maldito seas, Easton, maldito seas, porque ¿cómo rayos logró que de pronto la tela de la ficción se cayera y me lo tomara tan personal y llevara esa ficción a lo real? Les digo, yo no me consideraba una persona que no soportara ese tipo de escenas, pero logró provocarme un sentimiento que yo no había sentido antes. Entonces, después de pensarlo, después de unos días de reposar, digamos, decidí convencerme a mí misma de nuevo que todo era una ficción y que el autor tenía algo mucho más que decir. Y lo hizo. Realmente cuando terminó el libro me gustó bastante. No lo disfruté en absoluto, nada. Pero sí encontré un mensaje que iba más allá de la misoginia y más allá del asesinato. Más adelante hablaremos con más detenimiento sobre esto, pero lo que me gustaría terminar de contarles es que cuando terminé el libro yo iba muy emocionada a ver qué decían más personas acerca de ello. Y cuál fue mi sorpresa cuando me encontré que había muchas mujeres que habían tenido una experiencia similar a la mía, de repulsión por esas escenas misóginas, pero que no lo habían dejado en la ficción, sino que se lo habían tomado muy personal y lo habían tomado muy mal. Y digo, es comprensible, realmente las escenas son fuertes. Pero incluso llegaban a condenar al autor, llegaban incluso a condenar a los que disfrutaban del libro, lo cual me pareció muy injusto porque no creo que el libro esté escrito para que lo disfrutes en absoluto. De hecho, es todo lo contrario. El libro está hecho para que tengas un montón de sentimientos repulsivos, tanto de una parte como de otra, o sea, tanto de parte del asesino como de parte de todos los que lo rodean. Entonces realmente no creo que sea un libro muy agradable, que esté escrito para que uno lo disfrute en sí, pero bueno. Esto me llamó mucho la atención, me llamó la atención que hicieran un juicio moral en sus comentarios. Y desde entonces me empecé a preguntar, ¿deberíamos de censurar a Easton? ¿Deberíamos de no permitir que se lea American Psycho? American Psycho tiende a invitar a la violencia, tiende a invitar a que seamos misóginos. Y todavía una pregunta más. Los que nos gustó el libro, porque no, repito, no creo que se disfrute el libro, pero los que nos gustó el libro, ¿somos inmorales por eso? Estas interrogantes son las que vamos a analizar a continuación. Es importante tener en claro qué es lo que está bajo la lupa. Esta es una historia de ficción, no está basada en hechos reales, no es autobiográfica, no puedo tener certeza de que el autor no tenga ideas misóginas, o que no tenga antecedentes, pero por lo que he investigado no es así. Entonces tomemos American Psycho como una obra imaginativa, escrita por un hombre que quiere explorar la imagen del típico empresario americano, hasta el extremo de sus consecuencias. Y que además está escrita bajo un contexto específico, el inicio de los 90. En esta época no solamente encontramos a American Psycho como una crítica a la cultura del consumo, que se temía como una apertura al nihilismo. Tenemos obras como Ampliación del campo de batalla, Cocaine Nights o El Club de la Pelea. En este capítulo primero vamos a adentrarnos en la historia de American Psycho y después pasaremos al análisis sobre las ideas inmorales contenidas en el arte. En primera vamos a hablar de Patrick Bateman. Easton nos introduce en la lógica del personaje mediante su increíble y calculadora narración. Como les comentaba en un principio, las descripciones de absolutamente todo lo que hace en el libro no son un detalle menor. Todo forma parte de la lógica del personaje, y lo que nos muestra la lógica del personaje es el narcisismo y la supresión del otro. En primera vemos a un Patrick que no se tiene que preocupar por las necesidades básicas. Él tiene el suficiente dinero como para poder dejar de trabajar y vivir cómodamente, y para colmo está en un trabajo que no le satisface. Mina, spoiler, salta al minuto 8:46.
En la película tenemos una escena con su prometida en el auto, en donde ella le comenta esto: ¿por qué trabajas si no te gusta lo que haces? Y él, tajante y serio, le responde que porque quiere encajar. Justo aquí quiero que noten algo que nos deja ver este aspecto. Aún con estas necesidades básicas cubiertas, aun cuando uno pensaría que también sus necesidades de placer están cubiertas, no es suficiente. Siempre vemos a un Patrick que está entre el exceso, los lujos, los restaurantes, la ropa de marca, y un Patrick de la carencia, de la envidia. En la película vemos la escena donde todos están enseñando sus tarjetas de presentación, y él, al ver la de Paul Allen, se queda frío. En el libro esta escena es una pasada porque describe la angustia de Patrick, como si de lo que se tratara fuera de algo verdaderamente trascendente. Y así vemos un montón de detalles, el hecho de que no pueda hacer una reservación en Dorsia o que no tenga una cama de bronceado en su apartamento. Llega un punto en que la única forma de huir de ello es eliminando al propio Paul Allen. Vemos un hombre que ha superado estas necesidades básicas para ascender a las preocupaciones superfluas del placer. Un hombre que se preocupa por el cuidado de sí individual y obsesivo, por su calidad de vida y felicidad material, que está inmerso en este estilo de vida consumista, pero que por otro lado tiene una frustración de no poder alcanzar los modelos adecuados. Por otro lado está el ambiente, otro aspecto fundamental en el que se desarrolla la historia. Este es completamente superficial, y cuando digo esto no es una metáfora, no es solo que de lo que hablan es acerca de cosas intrascendentes, es que además no se escuchan más allá del lenguaje de las marcas y los lujos. Tanto en la película como en el libro vemos diversas escenas en donde Patrick es completamente ignorado, y en donde Patrick ignora completamente a las personas. Y lo hasta cierto punto cómico es que no les importa. Cuidado, otra mina. Spoiler. Salta al minuto 10:55. Lo claro se ve en la misma escena que les comentaba donde está Patrick con su prometida en el auto, y ella está hablando como loca, y él tiene los audífonos completamente aislado. También se puede ver cuando Patrick, con regularidad, comenta con las personas que frecuenta cosas acerca sobre asesinos o comentarios violentos. Y ellos no lo toman como algo alarmante, incluso a veces lo toman a risa. Este aspecto se nota mucho más en el libro. Y para mí, el culmen de todo esto es esa escena final cuando ha confesado todos sus crímenes a su abogado. Para empezar, cuando Patrick va hacia él, lo confunde, y una vez que el abogado lo reconoce, muy extrañado y alarmado, se niega a aceptar que su confesión no fue una broma, que es real. Incluso le ha dicho que ha visto a Paul Allen, que ha comido con él. Para mí solo significa que lo ha confundido con alguien más, como sucede a lo largo de toda la película. Otro aspecto curioso, cómo siempre entre todos se confunden. Lo anterior nos deja ver un aspecto fundamental, la incapacidad para relacionarse con el otro. Vemos un deterioro de las relaciones sociales y el auge de un individualismo. Lo curioso es que es el mismo ambiente el que contribuye, la misma sociedad genera este vacío moral, pues no hay límites entre lo que es correcto o incorrecto, porque el valor de los fines últimos justifica el sacrificio de la gratificación presente, una gratificación que nunca se sacia. La degradación de los valores comunes de la vida social, como el amor, la compasión y el sentimiento de culpa, conllevan al vacío existencial y a una pérdida absoluta de la responsabilidad con respecto a los otros. Esta cita resume perfectamente el problema de American Psycho. Sin embargo, hay que decirlo, los asesinatos, excepto uno, parecen ser aleatorios. Es decir, forman parte de la historia pero no aportan una motivación argumental, simplemente mata. Este dato va a ser importante más adelante. Ya tenemos el contexto de la obra. No hemos hecho un análisis profundo de la psicología de Patrick Bateman, ni tampoco un análisis filosófico profundo, sino que delineamos los principales problemas que intenta retratar la obra, y un atisbo del problema moral que representa. Ahora sí, vamos a discutir lo principal. ¿Debemos censurar esta obra por su contenido inmoral? ¿Podemos juzgarla por su contenido inmoral? Para ello, déjenme hablarles de 3 posturas acerca de la filosofía del arte o estética y la moral. Número 1. Moralismo. Relaciona el arte y la moral.
Ambas van juntas, por lo tanto, las obras pueden ser juzgadas moralmente. Cualquier obra que no sea moral se condena. El arte debe de participar en la buena educación moral, en la acción política o como una manera de crítica. Número 2. Autonomismo. El arte no tiene por qué llevarse con la moral. El arte se puede apreciar en sí misma. En términos kantianos, el juicio estético es desinteresado. Solo se puede juzgar el modo en que se nos presentan los objetos o acontecimientos, mas no los objetos o acontecimientos en sí. Número 3. Moralismo moderado. No todo el arte está relacionado con la moral, pero no todo arte debe de apreciarse en sí mismo. El arte sí posee valor moral porque contribuye a la clarificación de nuestras emociones y entendimiento moral. Nos mueven, nos hacen pensar, nos hacen sentir. Pero es verdad que no todas las obras tienen que ser así. Entonces, ¿cómo podemos juzgar en este caso la relación moral-estética? Bueno, una obra puede tener contenido moralmente cuestionable siempre y cuando sea un elemento importante en la historia. Cuando una obra, que es moralmente defectuosa, no moviliza las emociones necesarias para su interpretación y experimentación estéticas, entonces podemos juzgarlas. Noel Carroll piensa que American Psycho falla en esto. Según Carroll, Easton pretendía que su obra fuera captada como una sátira política crítica, pero solo causó desagrado en sus lectores, quienes no logran captar la ironía en la violencia. Easton fracasó por no crear un texto comprensible. No le dio coherencia a su narrativa, ni la perspectiva para hacerlo claro, lo que llevó a los lectores a no percibir los asesinatos como sátira política. ¿Recuerdan que mencioné que los asesinatos eran aleatorios? Bueno, para Carroll y para otros autores, esto solo muestra la violencia excesiva que no contribuye a una comprensión profunda del tema y que de hecho distrae al espectador. Por otro lado, tenemos a quienes, como Brenda Johnson, defienden que el hecho de que los lectores hayan fallado en encontrar la sátira en la novela no lo hace ser una novela inmoral. La cito: "La forma en que se describe la brutalidad sería inmoral si el libro no fuera una sátira, pero el objetivo es exponer la naturaleza de una sociedad particular, injusta e inmoral, y esto se hace de manera más efectiva, diría yo, mediante un simbolismo contundente". Como se puede ver, la disputa alrededor del libro no es si contiene contenido inmoral o no, al menos desde una perspectiva de moralismo moderado, sino cómo este contenido moral contribuye a la interpretación moral del lector. Por supuesto que si lo analizamos desde el moralismo podemos condenar la obra, y si lo tomamos desde la perspectiva autonomista tendríamos que tener en cuenta meramente los factores estéticos. El problema es la interpretación. Opinión personal. Las emociones que nos provocan los libros son diversas. Como dice Paul Luque en Las cosas como son y otras fantasías, y lo que en multitud de ocasiones uno necesita es que lo convoquen a una tormenta, que lo obliguen a reconsiderar lo que daba por descontado, que lo fuercen a sentirse incómodo, que lo constriñan, sí, a repudiar sus sentimientos más primitivos y abrazar sentimientos más complejos y contradictorios, haciendo que imaginemos los puntos de vista de personajes siniestros, crueles o peligrosamente apáticos. Es válido odiar a Patrick. Creo que la obra intenta incomodar al lector, hacerlo sentir repulsión por el personaje y que no intimides con él. Realmente no creo que haya alguna escena creada específicamente para que uno empatice con el personaje. Por el diálogo interno narrado por el autor, uno puede entenderlo, pero no despierta compasión, ni algún otro sentimiento que nos acerque a Patrick. Al igual que él, no puede ser empático con nadie. Quizá es verdad, podría quitarse la excesiva violencia del libro, pero noten una cosa, que ya he comentado. El libro no solo es descriptivo con las escenas violentas, lo es con absolutamente todo. La descripción, como había comentado, es parte de la personalidad del personaje, la personalidad neurótica y perfeccionista. Y aun cuando podría decirse que es parte de la personalidad del personaje, también podría seguirse sosteniendo que algunas escenas, en el libro al menos, de asesinatos fueron excesivas. Cuidado, otra mina. Salta al minuto 18:2.
Una de las escenas que más me impactó y que sí que uno podría quitarla de la historia y no pasa nada, quizá solo sirve para aumentar la repulsión que uno siente por Patrick, es cuando asesina a un homosexual en la calle y a su perro. Esa escena me pareció desgarradora. Pero condenarla moralmente sin más es lo que no me parece tan justo. Sí podemos sacar una crítica o un mensaje. Lo que me pregunto es, aunque no tuviera una crítica, ¿eso le quitaría su valor estético? ¿Forzosamente el arte tendría que tener un valor moral para considerarlo estético? Con ello, tampoco quiero decir que todos deben de leer el libro, no sentir repulsión y tomarlo como si nada, no ofenderse. Como les conté en un principio, a mí misma me resultó repulsivo y me provocó muchos sentimientos raros. De hecho, no es un libro que recomendaría a cualquier persona, por más icónico que algunos consideren que sea el libro. Tal como dice Pau Luque, dependiendo de nuestro contexto, una obra nos puede afectar de una u otra manera. Pero no por ello la vamos a desdeñar, al contrario. Este episodio lo que busca es fomentar la reflexión más allá de lo que vemos a primera vista. No se trata de sobreanalizar, sino más bien de no desestimar. Sé que hay un peligro latente en estos libros que muchas veces vi expresados en los comentarios que opinaban acerca de él. Puede suceder que alguien realmente sí lo haya disfrutado en el sentido placentero de la palabra, o que piense como Patrick Bateman y gracias al libro se haya potenciado su pensamiento. Pero aquí notemos un aspecto, seguramente si esto pasa, habrá muchos factores que influyan. Y por otro lado, ¿esa persona cambiaría de parecer si el autor del libro hubiera hecho la labor de juez y condenara los hechos de Patrick de manera explícita? ¿Habría alguna diferencia si no existiera el libro? Esto me hace pensar en Judas Priest, una banda de heavy metal y los problemas legales que tuvieron por culpa de unos adolescentes que se dispararon con el argumento de que sus canciones los provocaron. Evidentemente Judas Priest salió legalmente ileso porque no se pudo probar que su música haya sido la culpable de que estos tipos tuvieran una pistola y decidieran dispararse. Estos temas son tan amplios y hay tantos puntos de vista. La razón por la cual quise aclarar desde un principio que esto se trataba de una historia de ficción y que no es una historia autobiográfica es porque creo que el problema se potencializa con aquellas obras en donde el autor realmente sí tenía una intención moral y que la obra es moralmente incorrecta, digamos, en sí misma. En estos casos, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Deberíamos censurar esto? ¿Cómo actuamos frente a los actos inmorales de un autor y la apreciación estética de su obra? Y por otro lado, la pregunta todavía está vigente. ¿El objetivo de una obra debe ser siempre conducirnos al bien? Otro ejemplo de ello también es el cine nazi que se dio en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. A lo largo de una serie de capítulos me gustaría seguir explorando estas cuestiones. Por lo pronto les diré que yo no creo que se deba censurar a Easton, pero tampoco creo que sea un libro que todos deberían de leer y que se deba considerar como el libro más increíble y maravilloso de su género. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Han visto o leído American Psycho? ¿Debemos censurar a Bret Easton? No olviden que pueden encontrarme en redes sociales como @reptica1. Estamos de esta forma en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Sin más por agregar, espero que les haya gustado mucho este episodio, tanto como a mí hacerlo, y nos vemos en el siguiente capítulo. Rebetic. Dale movimiento a tus ideas.